Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 3. Es la primera clase virtual de química que vamos a tener sobre organización de la tabla periódica. Quien les habla, su docente, Caterine Chamorro Pérez. Bueno, comencemos la clase con una pregunta. ¿Desde cuándo se comienza a hablar de los elementos químicos? Todos los seres humanos hemos tenido distintas inquietudes en nuestra vida. En este caso, se crearon las primeras inquietudes sobre entender la complejidad de la materia que los rodea, cuáles son los elementos que conforman la materia. Los griegos estaban convencidos de que el mundo se formaba a partir de 4 elementos indispensables como son el agua, la tierra, el fuego y el aire. Algunos aportes fueron los de los químicos del siglo XIX, que vieron la necesidad de ordenar los elementos que se iban descubriendo. Pero estos principalmente los clasificaron según su masa atómica. Pero luego observaron que aunque ellos habían clasificado los elementos por la masa, pues estos no ayudaban a diferenciarlos ni tampoco a agruparlos según las similitudes. Ahora, con la aparición de la organización de la tabla periódica, facilitó lo que era el estudio de los elementos químicos. Esta forma de ordenar y clasificar los elementos, gracias a algunas propiedades que tuvieran estos fueran semejantes, surgió lo que conocemos ahora el sistema periódico de los elementos o tabla periódica. Entonces, partimos de la materia, en el cual hablamos en el grado sexto, que la materia era todo aquello que ocupaba un espacio y que tenía masa. La materia está formada por sustancias químicas. Estas sustancias químicas están formadas a su vez por elementos químicos, y estos se encuentran organizados en la tabla periódica en grupos y periodos. Pueden observar su mapa conceptual en el libro, la página 1. Ahora realicemos la actividad de la página 2 en su cuaderno. Veamos la página 2. Debemos realizar la lectura de la indagación sobre organización de la tabla periódica y debes escribir en tu cuaderno los nombres de elementos químicos que conozcas y explica en qué lugares o materiales se encuentran. Por ejemplo, voy a escoger un elemento el cual utilizo de pronto mucho al día, que es la sal. La sal que la utilizamos para cocinar, esta está formada por los elementos sodio y cloro. Entonces, este es mi ejemplo. Ahora ustedes deben realizar otros ejemplos. En la lectura sobre organización de la tabla periódica van a encontrar algunos elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el magnesio y otros elementos que los encontramos ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad en nuestro cuerpo. Listo, observemos aquí la indagación. Ahora veamos los aportes de los científicos en el proceso de organización de la tabla periódica. Esta organización de la tabla periódica pues permitió de una manera entender mucho mejor cómo podíamos describir o conocer cómo podíamos agrupar los elementos químicos. Además, también nos permitió a nosotros los seres humanos a entender nuestro entorno. Uno de los científicos que mayores aportes hicieron fue Dmitri Mendeleev y el alemán Lothar Meyer. Descubrieron el parecido de muchos elementos, los clasificaron y los organizaron en la tabla periódica. Aquí observamos la foto o la imagen de estos dos científicos. Ahora veamos cómo hicieron ellos para organizar los elementos químicos que iban descubriendo. Entonces, estos fueron clasificados o organizados de acuerdo a número atómico, nombre y símbolo del elemento químico, la masa y las propiedades físicas y químicas. Observamos aquí
en nuestro lado derecho la imagen de un elemento químico. Vemos que el símbolo es Ag. Siempre cuando vayamos a mostrar, siempre que usted vaya a mostrar un símbolo en la tabla periódica, la primera letra debe ir en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Además observamos también en la parte superior derecha la masa atómica de este símbolo, el número atómico para ser identificado, en este caso es el 47, y el nombre del elemento, que es plata. También podemos observar en nuestra tabla periódica, la que se encuentra en su libro, que tiene un color. Por ejemplo, la plata se muestra con un color amarillo, el cual nos quiere mostrar que presenta propiedades de metales. Así pueden observar los otros colores de no metales, metaloides, gases nobles, y compararlos con su tabla periódica e identificar algunas propiedades. Ahora contesta en tu cuaderno la siguiente pregunta. Consulta el desarrollo histórico de la tabla periódica. Esperemos un momento. Vamos a realizar la pregunta de consultar el desarrollo histórico de la tabla periódica y elaborar un cuadro en el que registremos los nombres de los científicos y los aportes que ellos realizaron. Entonces, a continuación voy a mostrar un ejemplo de cómo yo realicé este cuadro de registro. Cuadro de registro, ustedes también pueden colocar dentro de este cuadro el año en el cual el científico descubrió algún elemento o realizó algún aporte sobre la tabla periódica. Por ejemplo, vemos la primera columna el nombre del científico y en la segunda columna el aporte a la clasificación periódica de los elementos. En este caso yo escribí Dmitri Mendeleev, y allí debe escribir entonces qué aporte hizo, si descubrió algún elemento, si organizó la tabla periódica, si realizó algún sistema de organización. A ustedes les corresponde averiguar qué otros científicos realizaron aportes. Bueno, gracias por tu atención. Espero verte en una nueva clase. Les habla su docente Caterina Chamorro y los invito a estudiar los grupos y los periodos para la próxima clase, que es el día de mañana. Organizarnos un poco más y tener ustedes los principales conocimientos sobre qué es grupo y periodo, y poder guiarlos en esta parte de identificar en su tabla periódica